Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Hoy he titulado este estudio de hoy, El secreto de la victoria. El secreto de la victoria. Cuando yo hablo de victoria o de triunfo, siempre quiero llevar dos aspectos. La victoria espiritual, que es lo primero. La victoria espiritual. No podemos desligar una cosa de la otra, pero sí podemos tener claro, todo lo que se maneja espiritualmente produce victorias financieras y económicas. ¿Por qué? Porque eso nos hace reconocer que primero en la vida de los cristianos es Dios. Y el cristiano se está preparando espiritualmente para el encuentro con Jesús. Pero mientras estamos en la tierra, no podemos ser unos mendigos, no podemos ser los peores, no podemos ser el desastre. Tenemos que ser hombres y mujeres que podamos, que la gente misma se dé cuenta, bueno, pero estos cristianos viven en bendición, están en bendición. Mientras estemos en la tierra tenemos que ser espirituales, pero también bendecidos por Dios. Y por muchísimos años, el cristianismo se manejó que mientras se era más pobre y más arruinado, digamos la palabra así, se era más espiritual. Y por eso las iglesias fueron creciendo por muchísimos años, por generación y generación, en que la pobreza era lo más importante. Pero nosotros siempre queremos enseñar es que la vida espiritual de nosotros tiene que ser principal, lo mejor. Amén. Pero que mientras estemos en la tierra, tenemos que ser bendecidos para disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Después, ya allá arriba, ya es otra cosa. Entonces, el secreto de la victoria. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 31, libro de Génesis, capítulo 31. Yo quiero contar primero una historia de lo que los hombres le pasa en la tierra para luego lo que Dios hace por los hombres. Génesis, capítulo 31, versículo 44. Bien, vamos a leer. Dice, ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo. Jacob fue un hombre que Dios utilizó de una manera poderosa para que Israel tuviera cambio de muchas cosas. Pero Jacob pasó por ciertas crisis y dentro de sus crisis, cuando se fue huyendo de su hermano por aquel plato de lenteja, fue a dar a la casa de Labán, dice la Biblia, a la casa de un hacendado, de un hombre de mucho dinero. Y como él venía huyendo, entonces Labán lo cogió como empleado, porque venía sin nada. Para que ustedes vean, y si leen la historia de Jacob, de la nada salió a ser muy rico y muy poderoso en el tiempo de Israel. Trabajaba entonces con Labán, y Labán era un hombre muy ventajoso en los negocios. Le gustaba poner a trabajar a la gente y explotarla. Le gustaba, dice que él trabajó 20 años con Labán y en los 20 años le rebajó el sueldo 10 veces en vez de subirle. O sea, era tramposo con Jacob, pero fue que Jacob fue tramposo con su hermano. Y allí es donde dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso recoge también. Entonces, hubo un momento en donde Jacob tuvo que tomar una decisión. Y observe la palabra, decisión. Y hay momentos en donde nosotros también tenemos que tomar decisiones. Decisiones que van a ser para bendición, porque no podemos tomar decisiones para destrucción, sino para bendición. ¿Y cuál fue la bendición? La decisión de Jacob. Decidió irse de la casa de Labán. Ya
había adquirido a través del trabajo 2 hijas de Labán. Eran 2 esposas que tenía. Ya tenía algún dinero, ya tenía algunas cosas, pero se fue huyendo porque Labán era tan malo que él creía que le podía quitar el dinero que tenía, las vaquitas que tenía, los animalitos que tenían. Entonces, cuando después de unos días, dice el texto que Labán se dio cuenta que Jacob se fue huyendo y armó todo su equipo de trabajo, sus caballos, sus cuestiones que había en ese tiempo, a buscar a Jacob para pelear con él por la actitud de haberse ido escondido de la casa. Al encontrarlo comenzaron a discutir, pero en la noche Dios le había revelado a Labán que no ofendiera a Jacob. Miren cómo Dios comienza a hacer las cosas cuando porque el tipo iba demasiado furioso porque ya lo había dejado y todo lo que había adquirido en esos 20 años era porque la mano de Jacob estaba bendiciendo la hacienda, la finca y todo, porque eso es lo grande que tenemos los cristianos. Donde hay cristianos, hay bendición. Y yo me acuerdo aquí una persona que venía aquí a la iglesia y de pronto pues dejó de venir. Cada vez tenía un almacén de ferretería y de cosas. Y cada vez que nosotros íbamos allá a comprar algo, el almacén se le llenaba en el momento. Y él se dio cuenta de eso. Y un día me dijo, cada vez que usted viene aquí, yo veo que esto se me llena. Y eso aprendí, es que donde hay hijos de Dios, está la bendición de Dios. Entonces, Jacob venía con su bendición, pero venía peleado con su suegro. Y se enfrentaron en el camino y se encontraron. Entonces Labán, como ya había recibido de parte de Dios una instrucción, Labán lo coge, lo llama y le dice, ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio esto entre los dos. Ahora, ¿qué era lo que se buscaba con ese pacto? Una reconciliación. Un pacto de reconciliación entre ellos como familia, porque si alguna cosa tiene Dios es que Él bendice no en medio de divisiones. Y por eso siempre predicamos mucho a la familia aquí en este lugar, que cuando el esposo y la esposa están unidos en el Señor, la bendición nunca faltará. Pero cuando el uno anda por un lado y el otro anda por otro lado, la bendición escasea. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Y dice la Biblia que donde están 2 o 3 de acuerdo, ahí está Dios. Y por eso una familia prospera más que otra. Ahora, ¿cuál era el pacto? Era un acuerdo. Era un acuerdo entre 2 personas. ¿Y qué pasa realmente en la vida de nosotros los cristianos? A veces comenzamos a pelear con Dios. A veces tenemos problemas por alguna índole en el hogar y nos enfrentamos con el hogar y nos enfrentamos también con Dios. Y comenzamos a pelear con Dios y comienzan las cosas a bajar, a dejar de producir, comienza la bendición a flaquear, comienza la dicha y la felicidad con los hijos a bajarse y cantidades de cosas. Entonces, si Labán se dio cuenta que no era pelear, sino conciliarse, el cristiano siempre debiera estar pendiente y darnos cuenta de que con Dios también tenemos que hacer pactos, acuerdos, que si hoy estoy muy mal espiritualmente porque fallé, porque pequé, porque hice lo que no debía hacer, yo debo estar siempre con mi mente clara de que la única forma de ser bendecido es estar conciliado con Dios. Y por eso ya hoy no se hacen pactos con Dios, ya hoy se hacen votos con Dios. Los pactos los hacía Dios con los hombres, era de parte de Dios. Pero en este pacto de Labán y de Labán y de Jacob,
eran, vuelvo y repito, grave esto, para conciliar. Y yo quiero en esta mañana, a través del mensaje que estamos dando, de que muchos de ustedes es posible que tengan que conciliar algo con Dios. Tenemos nosotros que tomar una decisión delante de Dios. La misma decisión que tomó Labán con Jacob, yo tengo que tomarla con Dios. Si las cosas no me están saliendo como yo estaba pensando. Si estoy pensando muchas cosas y muchas bendiciones de Dios y no me están saliendo, yo debo mirar dónde tengo el error, dónde está pasando lo que está pasando, el por qué no se me están dando las cosas como se deben dar, y entonces entender que hay que buscar en la presencia de Dios renovar nuestro entendimiento. Ahora bien, para que no nos falte nunca en el hogar la bendición de Dios, el mejor consejo que yo doy como pastor es que cuando se tiene discusión y se tiene pelea y se tiene de pronto que el diablo trata de dividir el hogar y abrirlo y acabar con el hogar, es que se luche por el hogar y se mantenga la unidad en el hogar. Por eso el Señor dijo, los dos serán uno. Los dos serán una sola carne. Dios pensó tanto que ayudó a la mente del hombre a decir, bueno, si el hombre tiene un dolor en tal parte, la mujer va a sentir el mismo dolor, o viceversa, porque son uno para Dios. Entonces, la lucha aquí es en que yo, en vez de estar apartándome de Dios, debo estar bien conciliado con Dios para que la bendición no se me parte. Escuchen bien, para que la bendición no se me aleje de mi hogar. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 27. Dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra que nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testimonio contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Aquí también tengo que recomendarle, para entender esto bien, tiene que ir a todo el capítulo de Josué 24. Ya Josué estaba en los días de morir, ya estaba viejo, ya estaba su tiempo, ya había cumplido a Dios, y el pueblo de Israel tenía muchas características, siempre lo tuvo. Era que cuando comenzaba a irle mal, ellos comenzaban a irse detrás de dioses. Ellos cambiaban a Dios para ir a adorar ídolos. Y vivían siempre con el engaño y la mentira en sus bocas. Entonces, cuando Josué los llama y les habla, Josué quería poner de testigo, y eso lo hacía mucho en las piedras. Por eso Dios dijo, hoy pongo el cielo y la tierra como testigo de que ustedes pueden escoger el bien o el mal. Y Dios no obliga a nadie, sino que uno mismo tiene que escoger. Josué aquí estaba diciéndole al pueblo, ya estaba para morir, y estaba diciéndole al pueblo que no volvieran a mentirle a Dios. Porque si vivían en la mentira, vivían en el engaño, la bendición de Dios se iba a perder. Y precisamente en esos días iba Josué a repartir todas las posiciones, y tanto así que él, después que ya dio el discurso, mandó a todo el pueblo a posesionarse de lo que Dios le había dado. Pero le estaba pidiendo al pueblo que no mantuvieran en engaño, ni en mentira, ni adorando dioses, sino que se mantuvieran. Y estaba diciendo, y estoy poniendo esta piedra como testigo de que la piedra oyó todo lo que ustedes le han dicho. En el capítulo, el pueblo de Israel le prometió a Josué que nunca más buscarían ídolos, nunca más y buscarían dioses ajenos, sino que seguirían a Jehová.
Pero Josué estaba diciéndole, para que no se pierda la bendición, no vayan a seguir mintiendo, no vayan a mentir, no vayan a regresar al pasado, a las cosas del mundo. El cristiano, nosotros tenemos que reconocer algo. Somos humanos, somos personas. La diferencia entre Cristo y nosotros, Él es que fue divino y también humano. Pero Jesucristo aprendió a vencer lo humano con punta de oración. A punta de oración pudo vencer lo humano y por eso dice la Biblia que no pecó. Y nosotros, si hacemos un recorrido en la Biblia, la única manera de resistir lo humano, las tentaciones y todo lo que produce lo humano, es también a punta de oración. Jesús pudo, y yo sé que usted y yo vamos a poder, pero es con oración de lograr vencer. Pero el propósito de Dios, repito, es que la bendición no se aparte de su hogar. De Israel se apartó muchísimas veces por culpa del pecado. Y de nosotros se aparta mucho la bendición por culpa del pecado, por culpa de la desobediencia, por culpa de no servirle a Dios, por culpa de cerrar el corazón, por culpa de menospreciar las cosas de Dios. Entonces, siempre he estado preocupado, y lo he dicho siempre en mis mensajes, hay unas familias que gozan de más bendición que otras familias. No debiera ser así. Como pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios debiera ser bendecido. Pero hay algunos que no son bendecidos. ¿Por qué? Porque se han establecido a estar en el juego entre Dios y el mundo, entre Dios y el pecado. Y ahí es donde tanto Labán como Josué le hablaba al pueblo para que se mantuvieran delante de Dios. Como estoy hablándoles yo en esta mañana, para que usted y nosotros nos podamos mantener siempre en la línea con Dios. ¿Lo podemos lograr o no lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr a punta de oración. Ahora, vamos a seguir viendo el libro de Levíticos, capítulo 26, ¿ya lo tiene? Miren cómo dice este pasaje tan hermoso. Porque yo me volveré a vosotros y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Aquí ya no es Josué, aquí no es Labán, aquí no es Jacob, sino es el mismo Dios. Él quiere confirmar la promesa con su pueblo de que Él le ha prometido a su pueblo que su pueblo sería bendito. Y su pueblo sería un pueblo de bendición. Y Él quiere en este texto confirmar, dice, porque yo me volveré a vosotros. Ahora, cuando la Biblia dice yo me volveré a vosotros, quiere decir que Dios estaba apartado de nosotros. Ahora, ¿por qué se aparta Dios de nosotros? ¿Por qué se aparta? Porque nuestra desobediencia nos separa de Dios. Y volverse al Señor, ¿qué significa? Hombre, corregir lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios y comenzar a caminar con más deseo, con más ternura delante de Dios. Entonces, Dios dice que va a hacerte crecer. Ahora vas a tomar la palabra, ya no vas a crecer más de estatura, porque ya llegaste a la edad donde la estatura no baja, pero vas a crecer tanto espiritual como materialmente. ¿Por qué? Porque ayer, lo que veíamos ayer acá y lo que vamos a seguir viendo es que Dios quiere hacer que un pueblo tenga muchas bendiciones para que ese pueblo bendiga a aquellos que hoy están aguantando hambre. Aquellos que hoy no tienen ropa. Aquellos que hoy son despreciados. Aquellos que hoy los gobiernos los usan solo para conseguir votos.
aquellos que están lamentándose. Entonces, si el Señor está diciendo que va a hacer crecer espiritual y materialmente esta iglesia, yo lo creo, no sé si usted lo cree. Y lo va a hacer porque Él quiere que nosotros nos podamos volver al principio, volver hombres y mujeres como cuando comenzamos el evangelio por primera vez, hombres temerosos y mujeres temerosas de Dios. Amén. Pero Dios no está en el cuento del juego. Dios no está en el cuento de hoy soy evangélico, mañana sí, hoy estoy frío, mañana. No, Dios quiere que su pueblo se regrese a Él. Y su pueblo es usted. Usted sabe que el Espíritu le está hablando y de qué le está hablando en esta hora. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo cometía mucho pecado. Y esto lo hacía siempre estar en mal condiciones de Dios. Entonces yo quiero que usted le quede claro algo. El pecado separa la bendición de Dios. El pecado quita la bendición de Dios. Yo he visto personas que hasta su trabajo han perdido por estar pecando. Hasta su trabajo han perdido. ¿Por qué? Porque Dios quita la bendición por culpa de la desobediencia. Entonces, cuando el profeta Osea dijo, mi pueblo por falta de conocimiento se pierde. Ahora, ¿por qué hay falta de conocimiento? Por falta de leer la Biblia. Yo siempre he ido y sostengo y sostendré, a medida que yo leo la Biblia, que yo me profundizo en la Biblia, a medida que me entrego y navego en la Biblia, yo voy aprendiendo cómo es que le agrada a Dios las cosas y cómo es que Dios bendice. Y si yo estoy viendo que Dios me dice esto y lo hago, las bendiciones tienen que llegar. Amén. Llegan por sí solas. Yo soy testigo, como la piedra que puso Jacob, de ver bendiciones que no esperaba. No de aquí de la iglesia, de muchos otros lugares, bendiciones que no esperaba y llegaron. ¿Por qué? Porque Dios sabe que te ha prometido y te ha reafirmado que te quiere bendecir. Pero que para la bendición necesitamos tener un corazón dispuesto para volvernos a Dios de todo corazón. Ahora, está ofreciendo un pacto. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Dice, y haré con ellos un pacto eterno. Oigan, para siempre. Mientras te mantengas siendo un hombre y una mujer de Dios, el pacto de Dios está contigo. Pero mientras te mantengas. Y dice, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Miren qué hermoso esta palabra. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Si Dios le ha prometido a usted algo. Ahora, voy a ser claro en algo. En estos tiempos se ha levantado mucho la famosa profecía. Yo creo en los profetas. Yo creo en las profecías. Pero se ha ido cambiando la palabra de Dios por palabras de hombre que le llaman profecía. Y eso ha alimentado al pueblo mal. Por eso aquí nos cuidamos mucho de eso. Cuando es Dios el que habla, habla a través de su palabra. Mucha gente tiene años de estar esperando lo que un profeta le dijo, porque el profeta habló como profeta, pero no habló en el nombre de Dios. Engañó al pueblo. Pero cuando es Dios el que habla, la palabra se cumple porque se cumple.
Y si Dios le ha hablado, ¿y cómo puede hablar Dios? A Labán le dijo, se le apareció en sueño y le dijo, no maltrates a mi siervo Jacob. Le habló. A usted se le puede revelar por sueño, por revelaciones. A usted puede aparecerle una persona y le da un consejo que usted nunca ha visto a esa persona, pero el consejo era el que usted necesitaba. Usted abre la Biblia, comienza a estudiar la Biblia y Dios le va hablando y le dice, como está hablándole hoy, yo te voy a bendecir, siempre voy a hacerte el bien. Está en el corazón de Dios de que a esta iglesia Dios quiere hacerle siempre el bien. Pero Él quiere. El problema es que usted quiera. Y el problema es que usted desee hacerlo. Y pondrá temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. A pesar de las aflicciones y de los problemas que encontramos diariamente, Dios está prometiendo que todos los días estará con usted. Todos los días. Todos los días. Pero si yo todos los días, en vez de levantarme temprano, hacer un devocional, orar, lo que hago es que no le pongo atención a las cosas de Dios y me voy para el trabajo así y todo, ¿quién se está apartando de Dios? Dios no está apartándose de usted. Usted se está apartando de Dios. Y lo que está diciendo Él aquí, que va a cambiar tu corazón a partir de hoy para que no te vuelvas a apartar de Dios. Y volverse a no apartar de Dios significa mantener la bendición constante y permanente. Amén. Ahora vamos al Salmo 22, capítulo 22, versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, lo oyó. Oiga bien, hermano. Cuando usted esté pasando por dificultades grandes, nunca se le olvide, el recurso del cristiano es orar. El recurso del cristiano y la protección viene de Dios. Y cuando Dios está en el cuento con mi familia y yo me mantengo con el Señor constantemente, Dios ve tu aflicción, Dios ve tu dolor, Dios ve tu tristeza. Cuando estás enfermo, Dios te ve. Cuando estás pasando económicamente por situación difícil, Dios te ve. Pero Él dice, en ese momento que estés pasando, viviendo esto, solo clama a mí. Solo clama a mí. Y Dios sale a la protección de las personas porque le creen ahora. Dice que el afligido clamó. ¿Cuántos de ustedes están pasando en este momento por dificultades financieras, por dificultades en el hogar, por dificultades en los negocios, por dificultades entre parejas, por tantas cosas pueden estar pasando? ¿Dónde está la solución? Clamar a Dios. Ponerse de acuerdo y clamar a Dios en todo momento y a toda hora, porque Dios está dispuesto a responderle a sus hijos en el momento de la aflicción. Yo no sé si ustedes han leído por allá en el capítulo 27, creo que 27 o 28 del libro de los Hechos, cuando Pablo iba hacia Roma, que era el deseo de él llegar a Roma, y Dios le dijo que fuera, aunque lo iban a matar, lo iban a condenar, lo iban a hacer todo lo que usted, pero Dios le permitió que fuera porque en Roma él iba a hablar del evangelio también. Y iban como 280 presos, y entre ellos Pablo, en una barca, y en el momento que iban vino una tormenta. Dice que la tormenta era tan grande que tuvieron que botar todos los alimentos que llevaban ahí y fueron y de pronto aparecieron en otra isla como 1000 kilómetros
más lejos de donde tenían que llegar. Y en medio de la tormenta Dios comenzó a revelarle cosas a Pablo. Y Pablo, que era uno de los presos, los directores de la barca se iban a matar porque no aguantaban, porque si los presos no llegaban a Roma, entonces ellos serían condenados también. Y Pablo cogió la batuta en medio del barco y Dios mantuvo a todos, ni uno solo se murió. Pero cuando Pablo ya llegaron, dice que estaba cogiendo era tanto el frío que hacía que los habitantes del pueblo que recibieron a Pablo comenzaron a quemar leña, cualquier fogata allí. Y Pablo también, que era un hombre que le gustaba mucho ayudar, también se bajó y comenzó a también aprender. Pero cuando él estaba agarrando una mata, estaba agarrando un pedazo de palo, una serpiente, una víbora, dice, si lo han leído, que se le pegó el dedo o en la mano. Y la víbora es una culebra que no demora mucho la persona viva. Al ratico se hincha toda y después pierde la respiración y muere. Y la gente se quedó viendo a Pablo. Sacudió las manos, echó la víbora en la candela y Pablo vivo. Y Pablo no estaba hinchado. ¿Y qué decía la gente? No lo mató la tormenta, pero lo va a matar la víbora, porque viene de pecar. Miren cómo la gente miraba las cosas. Pero como no se hinchó ni se murió, la gente cambió de concepto y dijo, este es un Dios. Ahora, ¿por qué quiero contarles esto? Es para que vean que en medio de la peor dificultad, Dios está contigo. En medio de la tormenta más grande, Dios no se aparta. En medio del dolor y el sufrimiento, ahí está Él. Lo que pasa es que lo que los apartamos somos nosotros. Ahora, a veces no nos apartamos, venimos a la iglesia y todo, pero nos apartamos de Dios es porque ni oramos, ni leemos la Biblia, ni tenemos nada pendiente de las cosas de Dios, ni le servimos a Dios. Estamos en la iglesia, pero estamos apartados. Vamos a ir al Salmo 34, versículos 5 y 6. Salmo 34, versículos 5 y 6. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. ¿Quiénes dicen? ¿A quiénes se refiere? Los que miraron a Dios. Los que miran a Jesús. Los que caminan con Jesús. Los que perseveran con Jesús. Sus rostros serán alumbrados. Nunca serán avergonzados en ninguna parte. ¿Y por qué yo le creo tanto a Dios? Y yo estoy diciendo muy claro que no habrá hambre para esta iglesia. Y Dios no me va a dejar avergonzado porque yo le creo a Dios. Y usted no va a ser avergonzado porque también usted le cree a Dios. Versículo 6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Lo libró de qué? De todo el proceso que estaba viviendo. ¿Cuántos están clamando a Dios por una ayuda? ¿Cuántos están buscando de Dios? Pero dice aquí que este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y si, hermanos míos, si nosotros nos mantenemos en la línea con Dios, todas tus oraciones serán oídas. Y no tanto oídas, sino que serán respondidas. Pero tenemos que volvernos a Dios de todo corazón y de toda nuestra alma. Existe la lucha y existe el triunfo y el fracaso. Pero tú no has sido escogido por Dios para fracasar.
Nunca se te meta a la mente que tú fuiste llamado para fracasar. Todos los que somos llamados de Dios veremos la luz de la victoria. Veremos la gloria de Dios y veremos el comportamiento de Dios. Ahora, el título que le pusimos es El secreto de la victoria. Vamos a seguir viendo un secreto más de la victoria. Vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos 10 y 11. También tengo que decirte que tienes que ir al capítulo todo para que lo puedas entender mejor de lo que yo puedo explicarte aquí. Este tema es necesario entender cómo se obtiene la victoria. Y hermano, escúcheme bien. Yo sé que usted puede estar pasando por una vida espiritual muy bajita. Puede estar pasándola. Pero si usted se propone, Dios lo va a ayudar. Dios no lo va a azotar ni lo va a castigar. Dios lo va a ayudar a llegar a un nivel en donde todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. Pero tiene que llegar a ese nivel y buscar ese nivel. Vamos a mirar aquí, por ejemplo. Dice, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zafata junto a Maresa. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Fueron una batalla contra los etíopes porque los etíopes tenían ya cansado de tanta amenaza a Judá. Dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vinimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Es una oración demasiado linda del corazón de Asa. Iban a batalla, ejército contra ejército. Pero uno de los que van a pelear, que eran los etíopes, ellos venían con dioses e ídolos. Y podían ser hasta mayor cantidad de hombres que los de Asa. Pero Asa no venía con ídolos ni con orgullo. Asa lo que hizo fue, Señor, yo voy a la batalla, pero quiero que sepa que necesito tu ayuda. Porque si tú me ayudas, vamos a vencer. Entonces, que te quede claro que todo lo que tú quieras conseguir en el Señor, lo puedes conseguir. Pero ¿qué fue lo que hizo Asa? Miren la primera parte. Clamó a Jehová su Dios. O sea, que no se nos puede olvidar. En las peores circunstancias de la vida de nosotros, no se nos puede olvidar Dios. Porque si se nos olvidamos de Dios, vemos la derrota segura. Pero no vamos a ver la derrota. Porque mire lo que dice el versículo 12. Póngame el versículo 12. Hubo protección de Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Quién peleó por el pueblo? Dios. Entonces, tu batalla es de Dios. La solución de tu problema es de Dios. La guerra que tú tienes con el enemigo hoy en día, la guerra que tienen contra ti, el odio, la envidia que la gente tiene contra ti, tú no vas a convencer a una gente, déjame de estar envidiando, te voy a meter un tiro para que no me estés envidiando más. No.
cuando la gente te envidie, cuando la gente te desee mal, cuando la gente quiera ver la derrota tuya, tú lo único que tienes que decir: yo tengo el que pelea por mí, yo tengo el que me saca adelante, porque Él ayuda a todo el que le busca. Y si Dios es el que pelea por ti, entonces la confianza debe estar puesta en Dios. Amén. Ahí está el secreto de la victoria: Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la enfermedad, el cáncer, la aflicción, el dolor, los momentos de crisis, los momentos de dificultad, si usted clama a Dios con el corazón, Dios le tiene la respuesta. Dios no lo va a dejar avergonzado. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos porque queremos las cosas enseguida. No, deje que Dios actúe. Pero Dios está aquí. ¿Quién ganó la batalla? ¿Asa? No. La ganó Dios. Y lo más importante es que tú y yo podamos reconocer: este triunfo lo tengo porque Dios me lo dio. Dios me ha traído aquí. Y Dios me ha ayudado hasta aquí. Y Dios me va a mantener para siempre en sus manos. Él es tu ayudador. Él es tu confianza. Es tu seguridad. Pero la victoria no es de hombre, ni de mano de hombre, es la de mano de Dios. ¿Por qué los brujos no pueden dañar a un cristiano? La brujería no le entra al cristiano, la brujería le entra al evangélico, a ese que está jugando al evangélico, a ese que dice que es cristiano y no lo es. A ellos sí les toca la brujería, pero al verdadero cristiano la brujería no lo toca. ¿Por qué? Porque Dios lo defiende, porque Dios lo tiene en sus manos, Dios lo tiene en su protección. Entonces, a partir de hoy, todos los problemas que tengas, los vas a vencer en el nombre de Jesús. Y entiende que es Jesús el que te da la victoria. No somos nosotros los hombres, es Jesús. No es fácil, pero no es imposible. Lo podemos lograr. ¿Cuántos quieren que Dios deshaga el problema que tienen? Que los aparte y que los haga retroceder. Recuerden, hermano, nunca salga sin orar. Nunca se acueste sin orar. Y no espere que venga el dolor de cabeza para orar. Ore. Porque Dios tiene la solución. Es el único que puede levantarnos de todo lo que estemos pasando. Él me levantará y Él me dará la victoria, porque Dios quiere bendecirlos. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.